Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Aquí estamos al pie del cañón, dándole gracias a Dios por la gran bendición que nos da de poder llevarles siempre una palabra fresca acerca de todo lo que es Cristo en el Nuevo Testamento. Estamos estudiando los aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento y ahorita estamos ocupados en la fase de todo lo concerniente a la reproducción del Señor, lo cual es en resurrección. Ya vimos 5 puntos o 5 aspectos del Señor en el Nuevo Testamento concernientes a su resurrección, los cuales son: el primero es de que Él es las primicias de la resurrección. Luego el segundo es que Él es el primogénito de entre los muertos. El tercero es que Él es el Hijo de Dios designado por el poder de la resurrección. El número 4 es que Él es el primogénito Hijo de Dios. Y lo último que vimos fue el aspecto número 5, que en resurrección Él es un hombre resucitado con cuerpo espiritual, carne y huesos. Hoy vamos a tratar de finalizar los 8 puntos concernientes a la resurrección de Cristo y su reproducción. El número 6 es que Él es el Espíritu dador de vida. El número 7 es que Él es el Señor Espíritu. Y el número 8 que Él es Cristo en los creyentes. Recuérdese que Cristo es el Mesías, es el ungido, y nosotros llevamos esa unción. Nosotros tenemos dentro de nosotros a Cristo como la unción. Entonces vamos a continuar desarrollando este estudio maravilloso y vamos a tocar entonces el punto número 6, que Cristo en resurrección es el Espíritu vivificante, el Espíritu dador de vida. La resurrección de Cristo fue su transfiguración para ser el Espíritu dador de vida y así poder entrar en los creyentes. En 1 Corintios capítulo 15 y versículo 45, en la parte B, dice que Cristo es Espíritu vivificante. Dice que Adán, el primer Adán, es alma viviente y el postrer Adán es Espíritu vivificante. El postrer Adán, Cristo, vino a ser el Espíritu vivificante, o sea, es el Espíritu en resurrección. Por la Biblia sabemos que en resurrección el postrer Adán vino a ser el Espíritu vivificante por el hecho de que todo el capítulo 15 de 1 Corintios trata de la resurrección. El contexto de ese capítulo prueba que fue en resurrección que Cristo es el Espíritu vivificante. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, el Señor Jesucristo habló de otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad. Dice así Juan 14, 16 y 17, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo puede ver ni le conoce. Pero vosotros, le dijo el Señor a sus discípulos, pero vosotros le conocéis, mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, la palabra otro indica que el Señor, el que habla, es un consolador. Si Él no fuera consolador, entonces ¿para qué diría: y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador? Si nosotros leemos cuidadosamente Juan 14 del 16 al 20, vamos a ver que eventualmente el segundo consolador es, de hecho, el primer consolador, como el Espíritu. En el versículo 17, el Señor dijo que el Espíritu de verdad estaría dentro de los discípulos.
Luego, en el versículo 18, él continúa diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjate, él, o sea, que el consolador o el consolador del versículo 17 ahora viene a ser yo, el Señor mismo, en el versículo 18. Esto indica que después de su resurrección el Señor vino a ser el Espíritu vivificante. Aún más, el Señor habló de otro consolador en el versículo 16 y entonces dijo en el versículo 20, en aquel día, el día de la resurrección, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es un círculo que se cierra. Mire, aquí el Señor otra vez revela que Él mismo, estaría dentro de los discípulos como el Espíritu vivificante en resurrección. Cristo vino a ser el Espíritu a través de la muerte y la resurrección, de acuerdo a 1 Corintios 15:45. Y ya le dije que el capítulo 15 solo de la resurrección habla. Cristo, el postrer Adán, vino a ser el Espíritu vivificante. En el día de la resurrección, Cristo se sopló dentro de los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso lo leemos en Juan capítulo 20 y versículo 22. Podríamos decir que Cristo ya era el Espíritu cuando estuvo en la carne. La diferencia aquí es que en la carne, su carne era como una conchita, como una semilla, y a través de la muerte y resurrección la conchita de su carne se hizo transparente. Por tanto, ahora podemos ver que Él es el Señor, Él es el Espíritu. Cristo en resurrección incluye el hecho que Él, el postrer Adán, el que es el Cordero de Dios, Redentor, ha venido a ser el Espíritu vivificante. Ambos, el Redentor y el Espíritu vivificante, son preciosos. Los necesitamos como ambos para nuestro disfrute. Redentor y Espíritu vivificante. En muerte, el Señor era el Cordero de Dios, y en resurrección Él es el Espíritu vivificante. En resurrección, Cristo es para nosotros el Espíritu, como el Cristo neumático. Juan 20, del 19 al 22 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cristo no solo ha venido a ser el Espíritu vivificante, sino también ha venido a nosotros. Él ha venido a nosotros como el otro consolador. Sí, como el otro consolador, el Cristo neumático, el Cristo esencial dentro de nuestro espíritu. Desde el día de su resurrección, Él vino a ser el Cristo neumático dentro de sus creyentes. La palabra griega neuma significa espíritu, significa respiración o aire. En Juan, capítulo 1, Cristo es el Cordero. Pero en Juan, capítulo 20, después de su muerte y su resurrección, Él es el Cristo neumático. La primera vez que Él vino como el Cordero de Dios. La segunda vez vino como la respiración, ¿sí? De acuerdo a Juan 20:22, él se respiró dentro de los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hoy día, cada persona que recibe a Cristo, recibe la presencia permanente de Cristo como el Cristo neuma.
O sea que no solo se recibe la redención, sino también la vida y la respiración de Dios en Cristo. Así que disfrutamos todos estos beneficios de Dios, redención y el Espíritu Santo. Decir que Cristo es el Cristo neumático significa que Él está lleno de la respiración de Dios, lleno de la respiración divina, tal como las llantas de un carro están llenas de aire, ¿verdad? De aire, y por eso se llaman neumáticos. Así todos los creyentes no debemos estar con llanta ponchada, no, sino llenos del aire para que pueda moverse nuestro automóvil espiritual. Nuestra respiración espiritual es el espíritu vivificante. En resurrección, Cristo ha venido a nosotros como el espíritu, el neuma. El Señor vino a ser el Cristo neuma a través de la resurrección. Ahora en resurrección, nuestro Cristo, el Redentor, es el Cristo neumático, el Espíritu que da vida, el Espíritu vivificante, el Espíritu dador de vida. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Entonces entremos al aspecto número 7, el Señor Espíritu. Fíjese que todos esos términos están en las epístolas de Pablo y nosotros tenemos que entenderlos a cabalidad para poder enseñarlos también en una forma correcta. El Señor es el Espíritu. En resurrección también Cristo es el Señor Espíritu. Oiga esa expresión, el Señor Espíritu. Segunda de Corintios 3, 17 y 18 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor Espíritu debe ser considerado como un título compuesto, de la manera que se usa con el Dios Padre. Así, el Señor Cristo. Esta expresión prueba fuertemente que el Señor Cristo es el Espíritu y que el Espíritu es el Señor Cristo. Los versículos anteriores dicen que el Señor es el Espíritu y este versículo definitivamente habla de Cristo como el Señor Espíritu. Antes de su resurrección, el Señor no fue llamado el Señor Espíritu. Pero después que Él resucitó, la Biblia dice el Señor Espíritu. La imagen en 2 de Corintios 3:18 es la imagen del Cristo glorificado y resucitado. La misma imagen significa que nosotros estamos siendo conformados al resucitado y glorificado Cristo, siendo hechos a los mismos que Él es, o siendo hechos a lo mismo que es Él. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo, siendo el Espíritu, es para nuestra transformación. Estamos siendo transformados a la misma gloria y esta transformación es por medio del dispensar divino dentro de nosotros. Los creyentes, para ser transformados, necesitamos un elemento interno. Para ser transformados a la imagen de Cristo, nosotros necesitamos la transmisión interna de Dios a nuestro ser. Porque nuestro cambio no es un cambio externo, sino es algo orgánico para actitudes exteriores solamente, como que fueran ejercicios espirituales mentales, no se necesita la transformación. Si nosotros queremos tener ejercicios mentales, eso no requiere transformación. La transformación es un cambio metabólico que se opera dentro de nuestro ser para que la persona de Cristo fluya a través de nosotros. Así que nosotros necesitamos una esencia interna, una vida interna. Necesitamos a ese Cristo, al otro Consolador. Es la única manera
que nuestro ser va a recibir transmisión. O sea, cuando hablamos de que nuestro ser reciba transmisión, estamos hablando que del espíritu nuestro, donde Dios ha depositado la unción, se extienda hacia el alma y eventualmente hacia el cuerpo. Entonces, nosotros en nuestra salvación, originalmente recibimos el espíritu, recibimos a Dios en nuestro espíritu, y es para que se extienda al alma, para que nosotros seamos transformados y que eventualmente esa misma fuerza, ese mismo poder del Espíritu, esa vida, esa unción, también se extienda a nuestro cuerpo y seamos un día glorificados. ¡Oh, qué maravillosa salvación! Usted y yo tenemos una salvación que la Biblia la describe como tan grande. ¿Por qué es tan grande nuestra salvación? Porque cubre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Finalicemos pues entonces los aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento concernientes a su resurrección. En su resurrección, Cristo está dentro de los creyentes. Ese es el aspecto número 8. Cristo dentro de los creyentes. En resurrección, Cristo está en los creyentes. Hay 3 versículos que definitivamente demuestran que Cristo está en nosotros. Es Romanos 8:10, Colosenses 1:21 y 2 de Corintios 13:5. En Romanos 8:10, mire cómo dice. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El segundo versículo, Colosenses 1:27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y por último tenemos 2 de Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Así que estos 3 versículos son básicos para entender que Cristo está en nosotros. De acuerdo a Colosenses, el Cristo, quien es en nosotros, esa se llama la porción de los santos. Mire qué lindo es esto. Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así que tenemos infinidad de conceptos que si no los tomamos en cuenta, si no los estudiamos, solo se vuelve un palabrerío y solamente una jerga que no es entendible. Pero cuando le ponemos atención a cada detallito, entonces descubrimos cuánta riqueza tiene el Evangelio para que nosotros disfrutemos. Entonces, gracias a Dios que el Señor Jesucristo en sus riquezas, Él es el Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el que habita Él es el en quien habita toda la plenitud de la deidad. Él es el misterio de la economía de Dios. Él es el misterio de Dios. Él es la realidad de todas las cosas positivas. Él es el constituyente del nuevo hombre. ¡Qué Cristo más maravilloso llevamos dentro de nosotros! Y esto que te acabo de mencionar ahorita es en solo la epístola de Colosenses. Si lees cuidadosamente la epístola a los Colosenses, ahí vas a darte cuenta de toda la riqueza de Cristo. Y Dios quiere que por medio de Colosenses entiendas cuán rico es Cristo para ser disfrutable desde tu espíritu. Te lo vuelvo a repetir, en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el que habita, Él es en el que habita toda la plenitud de la deidad. Él es el misterio de la economía de Dios. Él es el misterio de Dios. Él es la realidad de todas las cosas positivas. Él es el constituyente del nuevo hombre. Entonces este Cristo
mora en nosotros, hermano, aleluya. Es el Cristo que es vivificante en resurrección. Aleluya, qué maravilloso es esto. Ahora, este nuestro espíritu tiene a ese Cristo. Si tú lees 2 Timoteo 4:22, lo vas a ver que eso es para hacerse uno con nosotros, de acuerdo a 1 Corintios 6:17. Como el espíritu vivificante, el espíritu mezclado con nuestro espíritu, Él es nuestra vida y nuestra persona. Eso lo dice Colosenses 3:4 y Efesios 3:17. En 2 Corintios 13:5, Dios nos prueba que nosotros estamos en una condición. Dios nos prueba para calificarnos. O sea que Él nos manda pruebas para calificarnos o también descalificarnos. Pablo les dijo a los corintios que se probaran a sí mismos para ver si ellos estaban en Cristo, o más bien dicho, si Cristo estaba en ellos. Él tenía una fe objetiva y no subjetiva. Los corintios no sabían que Cristo estaba dentro de ellos. Ellos solo tenían una fe en la mente, era una fe objetiva. Voy a repetir el concepto para que quede claro. Los corintios solo tenían una fe objetiva, porque ellos solo creían en su mente que ellos habían recibido a Cristo, pero ellos no tenían una fe objetiva que era vivir a Cristo. De acuerdo a Hechos 6:7 y 1 Timoteo 1:19 dice, la gracia, crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo tenía la fe subjetiva y creía en todo el contenido del Nuevo Testamento. Pablo específicamente les preguntó a los corintios si reconocían que Jesucristo estaba en ellos. En tanto que los creyentes reconozcan que Jesucristo está dentro de ellos, son calificados y aprobados como genuinos miembros de Cristo. Aleluya. Terminemos. 2 Corintios 13:5 es un versículo que revela el hecho de que Cristo resucitado vive en los creyentes. Vamos a terminar leyendo 2 Corintios, capítulo 13 y versículo 5. 2 Corintios 13:5. Ese va a ser nuestro último versículo que leamos hoy. 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos, examínate. Hermano, en esta mañana yo termino este mensaje diciéndote, examínate, pruébate a ti mismo, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. Cada día, cada mañana, cada minuto, yo siento a Cristo dentro de mí. Todos los cristianos tenemos esa gran bendición. Siento a Cristo de mí. Fíjate que hay un coro bien bonito, dice, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Muy profundamente todos los cristianos tenemos la bendición gloriosa de sentir la presencia de Dios en nosotros. Mucha gente no sabe ni lo que es eso, se nos quedan viendo de pies a cabeza y nos dicen que estamos locos, pero la realidad en nosotros es otra, de que todos los días disfrutamos de la presencia de Cristo y lo más glorioso es que lo podemos sentir. Y por eso muchos dicen, a Cristo no lo podemos ver, pero lo podemos sentir.
Que Dios te bendiga y te guarde en este día y que sea un día lindo, saturado de la bendición de Dios para ti. Hasta la próxima.